Bueno, a ver, arranquemos con algo que yo espero que sea muy útil para ustedes y es cómo calculan en R probabilidades, probabilidades acumuladas, percentiles, ¿sí? Varias cosas. Entonces, con la binomial, pues pongo de ejemplo de la binomial, pero la estructura de las órdenes para todas las demás distribuciones es la misma. Entonces, si yo estoy en una distribución binomial y quiero con esa binomial que es discreta, eso es importante para la primera orden, quiero con esa discreta calcular probabilidades puntuales, ¿sí? Que en las discretas sí se puede hacer eso. Entonces, la probabilidad puntual de la binomial es con la orden de binom, ¿sí? Es de como de que es una distribución discreta, la, viene de la distribución binomial, por eso se le puede calcular. Entonces, en el numerito X y los parámetros NP, ¿listo? Esta orden lo que significa es la función de distribución de probabilidad evaluada en el valorcito X, ¿listo? Si yo quiero probabilidad acumulada, esta es la estructura de probabilidad acumulada para todo tipo de distribución, sino que después sigue el nombre de la distribución. Es decir, si yo estoy en la binomial y quiero una probabilidad acumulada con la binomial, entonces la orden será P binom y luego viene dentro de paréntesis hasta el primero, hasta el número, hasta el que usted quiere acumular. Y después vienen los parámetros de la binomial con la que usted está trabajando. Entonces ahí pongo el significado de esa orden. La probabilidad de que X sea menor o igual que T. Es una probabilidad acumulada hasta T. Listo. Si yo lo que quiero es un percentil o un cuantil, entonces uso la orden Q de cuantil, Q binom, con la siguiente estructura. Alfa, que es el percentil que yo quiero, bien sea que sea el 60%, ¿sí? Pero ahí se ponen decimales. Voy a poner aquí, por ejemplo, si queremos el percentil 60 de la binomial, entonces simplemente uso la orden QBinom y el alfa es el percentil que quiero, pero lo pongo pues, en decimales. ¿Listo? Ya, y después escribo los parámetros y ya está. Eso es todo. Listo. El R binom, el R es de random, entonces este es números aleatorios de la binomial. ¿Cuántos números aleatorios quiere? Quiero m números de la binomial de parámetros n y p. Listo. Ahí está. Eso es útil. Entonces ahí digo, con las demás distribuciones la estructura es igual. Entonces si usted quiere con la Poisson, la orden, una probabilidad acumulada con la Poisson es simplemente p pois y ya. O sea, a medida que vayan calculando, se van a ir dando cuenta de eso. Listo, yo igual no aguanté, aunque yo les dije que estudiaran esto de la trinomial y la Poisson, no sé si lo estudiaron. De pronto no, de pronto sí, no sé, pero igual yo se los voy a explicar, ¿listo? Entonces, a ver, no se los voy a explicar con el detalle que se los hubiera explicado si hubiera dado clase el jueves y hoy. Entonces, vamos a como a juntar las dos clases. Entonces, a ver, como les decía ese día cuando les mandé el mensaje por WhatsApp, si usted en la binomial solamente tiene dos posibles resultados clasificados como éxito o fracaso, cada uno con su respectiva probabilidad, ¿sí? Éxito con probabilidad P y fracaso con probabilidad 1 menos P. En la trinomial usted tiene tres posibles resultados, ¿sí? El ejemplo más claro para usted entender la trinomial, pues a mí me parece que el ejemplo más claro es este, es el de los resultados de un partido de fútbol. El resultado de un partido de fútbol puede haber, pues, alguno de los dos, que alguno de los dos equipos gane o que haya empate. Entonces tengo tres posibles resultados, ¿sí? O que gane el local. Entonces aquí yo llamo mi primera variable x1, que sea, bueno, y piensen en esto.
piensen que estoy en una fecha en particular. Cuando me refiero a una fecha en particular, digamos que yo estoy como repitiendo ese experimento. O sea, ya no es un Bernoulli solamente con 2 posibles resultados, sino es como si fuera un Bernoulli con 3 posibles resultados. Y yo repito eso n veces, en este caso 10 veces. ¿Listo? Entonces son los 10 partidos de la fecha. Entonces digamos que mi variable x1 sea la que me cuente la cantidad de elementos de un cierto conjuntico. Cuando me refiero aquí a C1, me refiero a uno de los conjuntos que vienen de la división de ese espacio muestral. Pues hay un experimento aleatorio, yo estoy dividiendo ese experimento aleatorio en 3 subconjuntos, que son para nuestro caso C1, C2, C3, que representa a que gana el local, o que hay empate, o que gana el visitante. Listo. Entonces, X1 es el número de resultados que son elementos de C1, o sea, que son elementos donde gana, número de resultados donde gana el local. ¿Listo? Entonces, ¿qué valores puede tomar esa variable? Digamos, si son 10 partidos en la fecha, puede ser que no gane ningún local, o que gane solo uno, o que ganen 2 locales, en fin, ¿sí? Que ganen 10 locales. Y digamos que estoy con probabilidad de éxito P1. Listo. X2, número de resultados, que son elementos del conjunto donde hay empates. Entonces, estoy contando aquí la cantidad de empates. Para no poner tanto su índice, yo decidí poner la letra Y minúscula para los valores de X2. Entonces, puede ser que no haya ningún empate en la fecha o que haya uno, en fin. Absolutamente similar, la variable X3, que es la que me cuenta la cantidad de resultados donde ganan los visitantes. ¿En cuántos partidos ganaron los visitantes? Listo, entonces es claro que la suma de X más Y más Z da 10, y por lo tanto puedo despejar una variable en términos de las otras dos, ¿sí? Puedo despejar el Z en términos de X y Y. Entonces miren que yo aquí digo, como si estuviéramos aplicando las mismas hipótesis de la binomial, pero ahora la estamos llevando al caso de la trinomial, lo que les decía ahorita. La binomial empezamos como con un experimentico Bernoulli, donde yo solamente tengo 2 posibles resultados, éxito o fracaso. Ahora voy a hacer como otro experimentico Bernoulli, pero tengo 3 posibles resultados. Listo. Y así sigo. Entonces aquí me pregunto por, hey, ¿cuál será la probabilidad? Esto que tengo señalado es la probabilidad de que en la fecha yo tenga X victorias locales, Y empates y Z victorias visitantes. Entonces, listo, esa es una probabilidad. ¿Cuál es esa probabilidad? Entonces, claramente esa probabilidad debe depender de los valores de X, Y y Z. Claramente tiene que depender de X, Y y Z. Entonces, aquí la creación de la función no es que sea muy difícil, eso se hace como con casillitas, más o menos la clase pasada lo hicimos cuando hicimos lo de la binomial. Miren, aquí está. Voy a aprovecharme de esto. Aquí hicimos el de la binomial, aquí solamente tenía éxito o fracaso, cada una con su respectiva probabilidad. Pero supongan que yo ya no voy a poner éxito o fracaso, sino local, empate o visitante. Entonces aquí tengo un resultado donde gana el local, otro resultado donde gana el local, digamos por aquí tengo un empate, por aquí tengo un resultado de un visitante, y por aquí tengo, no sé, ¿qué será? Otro empate. Y así puedo seguir para llenar las 10 casillitas. Entonces, si usted supone independencia entre las casillitas, ¿sí o no? Como los eventos en cada uno. Y bueno, este tiene probabilidad P, este digamos que tiene probabilidad Q, este probabilidad R, este también tiene probabilidad Q, en fin. Entonces, si ahí yo tengo X locales,
Y empates y Z visitantes, entonces yo tengo que multiplicar todas esas probabilidades, como supongo independencia, entonces puedo multiplicar las probabilidades y llego a esto que tengo por aquí. Vean que aparece, pues yo aquí puse P sub 1, pues yo lo puse por aquí arriba, sino que se me olvidó decirlos. Con probabilidad de éxito P sub 1, ¿sí? Es en el de los locales. Entonces hay X victorias locales, Y empates, entonces hay que dar las multiplicaciones. Y las repeticiones las elimino con los factoriales, ¿sí? Un momento. Listo. Entonces, ahí sí yo quiero la función de distribución de probabilidad conjunta de x1 y x2. Entonces, digamos que x1 es el de los locales y x2 es el de los empates. Entonces, tengo esto. O si usted quiere la x1, x3, entonces despeja es, pues la que deja en términos de las otras dos es x2. Listo. Entonces simplemente es despejar z en términos de x y y. ¿Sí? Y ahí me queda la función de distribución de probabilidad conjunta. ¿Sí? Vean que depende de x y y. Claramente, pues x más y tiene que ser, pilas con esto. Nosotros hacíamos en el capítulo pasado algunos ejercicios donde uno, pues el libro le ponía a uno como la condición de que tenía que pasar con x y y. Aquí, y había varios ejemplos hicimos donde decía que x más y tenía que ser igual a tanto, y cuando lo hicimos con la función de distribución de probabilidad conjunta, que teníamos la región donde x más y era menor o igual que algo, ¿sí? Miren que aquí es una región de ese tipo, pero es en el mundo discreto, ¿listo? Entonces ahí está. Ejercicios muy sencillos, ¿sí? Son los siguientes. El primero es verificar que esa función que está ahí es una función de distribución de probabilidad. Es decir, que la doble suma, ¿sí o no? La doble suma sobre los valores donde se mueven X y Y, esa doble suma me tiene que dar 1. Listo. Eso, un primer ejercicio. Enseguida, si tenemos tiempo, lo hacemos. Esperen que yo aquí estoy buscando algo. Listo. Un segundo ejercicio es el de la función generadora de momentos. Calcular la función generadora de momentos, pero como si fuera el vectorcito aleatorio, cuyas componentes son las variables aleatorias x1 y x2. Bueno, no sé. ¿Cuál eligen que haga entre el primero y el segundo? ¿Cuál eligen que hagamos ya? El segundo. El segundo. Listo. Entonces, necesito el valor esperado de como del vectorcito aleatorio, pues de E elevado a la T, digamos. Pero eso lo que estoy escribiendo es como si fuera en sentido vectorial. ¿Listo? O sea, ahí es como si fuera un vectorcito T que tiene componentes T sub 1, T sub 2, pero ahí lo estoy poniendo como vector fila, por el vector X de variables aleatorias, que lo estoy poniendo como un vector columna, ¿sí o no? Entonces, cuando multiplico, esto se me convierte en el valor esperado de E elevado a la E1
por x1, ¿sí o no? Más t2 por x2. Listo. Entonces, tengo que escribir el valor esperado de esto. Entonces tengo que ir a escribir la doble sumatoria. Lo más importante de este ejercicio que vamos a hacer es dónde es que vamos a sumar. ¿Sí? Listo. Entonces, para elegir dónde es que vamos a sumar, hay que tener clara la región donde se mueven X y Y. Vean que yo estoy diciendo que X más Y tiene que ser menor o igual que el N. Entonces, si yo me voy a hacer como los dibujitos que hacíamos en el mundo continuo, pero aquí lo voy a hacer en el mundo discreto, entonces aquí es como si quedara un triangulito con vértice, pues digamos, un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto está en el origen, ¿sí? Yo creo que ya saben a lo que me refiero. Listo. Y tengo que hacer la suma para X y Y, pero cuando X y Y se mueven ahí. Entonces ahí otra vez, primero como si uno estuviera midiendo en una región continua, mida como una región tipo Y, es decir, primero mida la Y se le mueve desde 0 hasta n menos X, ¿sí? ¿Sí entienden eso? O se los hago ese más despacio. Profe, ese más despacio, por favor. Listo, ahí voy. Bueno, entonces, espérenme un momentico. Yo vengo acá. Bueno, recuerden que yo las variables las nombré x1 y x2, pero los valorcitos que ellas toman los llamé x minúscula y y minúscula respectivamente. Entonces, yo tengo que dibujar, pero pilas que estas variables solamente son discretas, ¿sí? Y de hecho solamente toman valores, esperen que están haciendo mucha bulla por aquí. Listo, ya. Entonces, esas variables solamente toman valores, de hecho, desde 0, ¿sí? Hasta n, lo máximo que podrían tomar. Entonces voy a hacer como esto, ¿sí? Entonces digamos que esta es la parte donde es el valor más grande que puede tomar x1. Pero cuando x1 vale n, o sea, el n es, digamos, la cantidad de partidos que hay en la fecha, x1 es la cantidad de victorias locales, cuando hay, si el n es 10, pues como el ejemplo que les estoy diciendo, cuando x1 vale 10, pues x2 tiene que valer 0, y por lo tanto x3 también tiene que valer 0, ahí está, entonces por eso queda ahí ese punto. Lo mismo este, ¿listo? Bueno, ahora, aunque de pronto me demoro mucho haciendo aquí algo, yo quiero que entiendan, aunque creo que con ustedes no hay problema con esto, que es que X y X1 y X2 solamente toman valores discretos. Entonces, digamos, el 1 que podría tomar X1. Y así con las demás. Digamos que va a llegar hasta aquí, ¿sí? O sea, estoy haciendo la división por las celditas. Cuando X1 vale 1, el X2, lo más grande que puede ser es n-1. O sea, si tengo solamente una victoria local,
entonces puedo tener máximo 9 victorias, perdón, 9 empates, pero también puedo tener cualquiera otra por ahí en la mitad y ya completo con los empates. Ya van a ver, o sea, estoy haciendo como que mucha cosita, pero es solamente como para que se imaginen esto. O sea, esto es solo puntual. O sea, los únicos valores que puede tomar las variables son donde se intersectan esas recticas. Listo. Pero igual, yo tengo que hacer una suma sobre todos los puntos de esa malla, ¿sí? O sea, yo tengo que hacer una suma, sumar sobre todos estos puntos, sobre este punto que estoy poniendo en verde, sobre todos los puntos que me quedan ahí. Entonces, ¿cómo hago para sumar? La cuestión aquí para sumar, pues igual usted puede medir como si estuviera en región continua, la idea es la misma. O sea, para cada valor x1 voy a trazar, para cada valor x1, digamos en ese que me quedó, ¿sí? Voy a trazar líneas verticales en el sentido en el que se mide la variable x2, ¿sí? En el sentido en el que se mide la variable x2 positivamente. Esas lineecitas que me miden x2, fíjense que usted ahí cuando está midiendo x2, que los valores que toma son los que yo llamé y allá en el dibujo, sí, en lo que tenía antes, estoy viendo que esa y está entre 0, ¿sí o no? Hasta, ¿cuál? Hasta la línea, lo máximo que podría llegar a ser es el puntico por donde sale esa recta. Pero el puntico por donde sale esa, perdón, esa flechita. El puntico por donde sale esa flechita es n-x. ¿La cogieron hasta ahí? Para el X donde yo estoy parado, ¿sí o no? Para un X fijo, pero yo puedo hacer eso para cada uno de los X que están acá abajo. O sea, puedo hacer todas esas flechitas, ¿sí o no? Lo hago para esta, ¿sí o no? Lo hago para todas, para todas. Entonces, mientras que la Y se mueve ahí, la X se mueve entre 0, perdón, 0 menor o igual que X y X a su vez menor o igual que N. ¿Lo entendieron ahora? Sí, profe, gracias. Listo. Listo. Entonces voy a poner aquí la expresión. Entonces voy a poner el valor esperado de esto. Pongo esto y aquí pues reemplazo, aquí ya no pongo x2 como la variable genérica, sino el valorcito que le estoy poniendo a ella. Es para no poner tanto su índice, ¿sí? Y necesito poner la función de distribución de probabilidad. La conjunta, obviamente. O sea, necesito poner este mamotreto de acá. Creo que primero lo voy a poner aquí genérico. Y después sí voy a hacer el reemplazo. Entonces ahora, uy, voy a borrar esta F. Y me voy a traer esta. Listo. Y ahora lo que sigue es, bien pueda, simplifique. ¿Sí? ¿Cómo voy a simplificar? Sugerencia, aquí es como juntar para que me quede algo con, pues lo que me quede con exponente X y lo que me quede con exponente Y. Listo. Bueno. Entonces, vean, la suma interna es sobre Y.
¿Listo? Entonces, lo que no dependa de y en la suma interna funcionaría como constante. Entonces, pilas con la separación. Voy a sacar el Euler a la T2 por y, lo voy a juntar con este P2 elevado a la y. Espérenme, yo lo borro aquí. Entonces, aquí hay algo que me va a quedar elevado a la y, que es el e a la T2, ¿sí o no? Por P sub 2. Listo. ¿Qué otra cosa? Listo. Voy a sacar... ¿Cuál voy a coger aquí? Yo creo que ahí ya... Ah, bueno, este P sub 1 a la X no lo necesito. Lo voy a traer para acá, para adelante. Y voy a aprovechar de una vez y lo voy a juntar con ese E a la T sub 1. Entonces, para que me quede E a la T sub 1 E a la T1 por P sub 1 y esto me queda elevado a la X. Listo, el X factorial lo puedo dejar ahí y yo creo que ahí ya está con lo que necesito, sí. Voy a ver el... No, el X factorial me lo voy a sacar de ahí. Uy. ¿Cómo pongo una fraccioncita aquí sencillita? Ya sé. A ver, yo veo aquí. Está quedando muy grande. Listo. Entonces, aquí voy a poner este acá. En el denominador, el X factorial que quité ahorita. Listo. Bien hasta ahí. Sí, profe. Listo. Y ahora voy a usar teorema del binomio. Aquí tengo una suma interna que es sobre y, sumatoria con y desde 0. Momentáneamente a ese n menos x lo voy a poner m, ¿sí? Momentáneamente al n menos x. Voy a poner m. Y por aquí me queda otra vez el m. Y necesito formar el término del teorema del binomio. Pues para que me quede. Esta constante la voy a sacar. ¿Listo? Pero entonces sí voy a necesitar juntar el n factorial sobre el x factorial. ¿Sí o no? Cuando junto el n factorial sobre x factorial, sabiendo que n es más grande que x, en el numerador me va a quedar, entonces lo cancelo, los primeros x números, ¿y qué me va a quedar después? Necesito que me quede n menos x factorial, pero ahí no me queda eso. A ver.
¿Será que multiplico y divido? Voy a dejar el x factorial ahí. Y voy a dejar el n aquí adelante. Aquí voy a multiplicar y a dividir por n menos x factorial. Es el que necesito. N menos x factorial, allá, sí, así sí me sale. Y aquí n menos x factorial. Listo. Sí, por ahí sí va a salir la cosa. Pero el n menos x es el que nosotros, pues el que yo llamé m, ¿sí o no? Entonces el numerador me quedó m factorial sobre y factorial, aquí m menos y factorial. Y vean que la suma en la que estoy, lo único que tengo que hacer pues es sacar este término, ¿sí o no? Pero hasta ¿dónde lo puedo sacar? Hasta aquí lo puedo sacar, ¿sí o no? Lo puedo sacar hasta ahí porque no depende del índice de la sumatoria interna. La variable de la sumatoria interna es y y eso claramente no depende de y. Listo. Entonces, esa suma interna por teorema del binomio, esa suma interna por teorema del binomio, vean que eso es, sí, el A es como si fuera E a la T2 por P2, y el B es como si fuera el 1 menos P1 menos P sub 2. ¿Listo? Que ese es como si fuera pues el P sub 3. Entonces, esa suma, a ver, yo quito todo esto. Ya. Esa suma que está ahí es igual a ¿cuánto? Esa suma es igual al exponente a lo que va a quedar eso es a la m, ¿sí o no? Sabemos que ese m es el que nosotros llamamos n menos x. Listo. Y ese es los términos que estoy sumando, pues el binomio que estoy sumando es, este es el primer término, más ese es el segundo término. Listo. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Supongo que sí. Sí, profe. Y miren que ya después, otra vez vuelvo a tener que usar teorema del binomio. Miren que quedó el término, pues sí era necesario haber multiplicado y dividido por el n menos x factorial, porque vean que aquí cuando yo ya organizo, pues puedo poner, voy a poner este, lo voy a correr para acá, aquí, y el n factorial lo voy a poner aquí. Listo, y ahora sí se ve más bonito. Ahora sí ya sabemos todos de qué estamos hablando, ¿sí o no? Ahí estamos hablando también de un binomio donde pues un A más B a la N, donde el A es este y el B es este. Y aquí voy a aprovechar es para que esto no quede tan largo y quede como yo lo escribí allá arriba. Uy, me faltó el más. Ya. Para que no quede tan largo y quede como lo escribí allá arriba, el 1 menos P sub 1 menos P sub 2, pues es el P sub 3. Cuando yo despejo, pues tiene que ser claro que P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 tiene que dar 1, ¿sí o no? Sumar la probabilidad de que gane el local, más la probabilidad de empate, más la probabilidad de que gane el visitante, eso tiene que dar 1. No sé si han visto los partidos, sobre todo los partidos de Premier, que aparece arriba o en los de Champions, que aparece la probabilidad de victoria de cada uno de los equipos y no aparece la de empate, pues simplemente résteselo al 100, pues sume esas dos y résteselo al 100%. Entonces es eso lo que tengo aquí. Entonces este lo voy a llamar P sub 3. Y esa es la función generadora de momentos de ese vectorcito aleatorio cuyas
variables aleatorias, pues ya sabemos de lo que estamos hablando. ¿Listo? Bueno, ahí está. Yo no sé si ese está en el libro, la verdad. No sé. Listo, entonces les queda a ustedes esta otra. Yo creo que es más sencilla, pero la idea la sacan, sobre todo era muy importante, por eso quería hacer alguno de los dos para los límites de la sumatoria, que supieran cómo medir. ¿Listo? Bueno, ahí está. Siguiente, algo muy interesante en la trinomial o en general en la multinomial, y es que las proyecciones a los ejes son binomiales. Es decir, si yo voy a la función generadora de momentos y reemplazo la segunda componente por cero, ¿sí o no? O sea, es como si estuviera proyectando al eje de la primera variable. Cuando yo reemplazo t sub 2 por cero, en la función generadora de momentos, miren lo que queda. Miren que pues es toda una, aquí queda P2 más P3, ¿sí o no? P sub 2 más P sub 3. Pero P sub 2 más P sub 3 es 1 menos P sub 1, ¿sí? Y esta función generadora de momentos es la función generadora de momentos de una binomial. La clase pasada lo vimos, ¿sí? La clase pasada lo vimos, venga, yo la busco, yo sé que la tengo por acá. Aquí está. Miren lo que es la función generadora de momentos de una binomial. Yo les sugiero que sepan manejar muy bien eso de la función generadora de momentos, porque con eso uno puede caracterizar las variables aleatorias. Si usted sabe cuál es la función generadora de momentos, entonces sabe cuál es la variable aleatoria. Por ejemplo, en esa tareita que hicieron la otra vez, varias funciones que habían ahí eran funciones generadoras de momentos de distribuciones uniformes. Yo no sé si se acuerdan que aparecía un Euler a la menos 2, no me acuerdo los numeritos, pues. E a la algo por t menos e a la algo por t sobre lo que queda en el denominador, me parece que era t. No me acuerdo pues en este momento porque casi no uso la función generadora de momentos de la uniforme, pero eso se ve mucho, ¿sí? Igual esas se las voy a explicar dentro de poco también cuando empecemos con todo lo de las variables continuas. Listo. Entonces miren pues cómo es la forma de una función generadora de momentos de una binomial. Está e a la t por la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso. Y esa suma está elevada a la n. Miren que aquí lo que quedó es e a la t sub 1 por la probabilidad de éxito p sub 1, es así como acá, más la probabilidad de fracaso, 1 menos P sub 1. O sea que esa es la función generadora de momentos de una binomial, ¿sí o no? ¿De cuál binomial? De una binomial, entonces, como yo aquí estoy proyectando al eje de la primera variable, o sea, estoy proyectando a x sub 1, entonces estoy diciendo que esa x sub 1, su función generadora de momentos es la de una binomial, o sea que ella es una binomial. ¿Cuál binomial? Una binomial n con probabilidad de éxito P sub 1. ¿La cogieron hasta ahí? Sí, profe. Listo. Absolutamente similar pasa con x sub 2. Si yo proyecto al eje x sub 2, esa x sub 2 se me va a distribuir como una binomial. Sin embargo, esto es una belleza, aunque yo creo que lo pueden intuir por todo lo que hicimos en el capítulo pasado. Esas variables x1 y x2 no son independientes. Esto es, yo les estoy poniendo que estos sean ejercicios, ¿listo? Les dejé el 1, les resolví el 2, aquí está el 3 también que les estoy dejando para que lo hagan, que vean que esas variables no son independientes, vía la función generadora de momentos. Pero esto es inmediato, mejor dicho, está resuelto. Si yo multiplico, yo aquí porque no escribí, venga, yo la escribo. Similarmente esta. Yo la escribo
lo que nos daría 0t sub 2. Entonces aquí quedaría es p sub 2, e a la t sub 2, y aquí quedaría más 1 menos p sub 2 a la n. Listo. Están, ¿sí? Yo pongo esto aquí. Finalmente esto. Entonces, tengo esto. Listo. Si usted multiplica esas dos funciones generadoras de momentos de las proyecciones, claramente cuando usted multiplica esas dos funciones, no le va a dar la función generadora de momentos de la conjunta. ¿Sí o no? Eso se ve, pues, que es inmediato. Cuando yo multiplico estas dos, esa multiplicación no me va a dar la de la conjunta. Es esta. ¿Sí o no? Claramente no da. Por lo tanto, esas variables no son independientes. Y si usted se pone a ver, estoy acordando en este momento de, como diría aquí con el chavo, y se va, pero pues claro, ¿cómo van a ser, cómo es posible que sean independientes? Si es que, si usted piensa que X1 es la cantidad de victorias locales y X2, digamos, la cantidad de victorias visitantes, una depende de la otra, porque si yo tengo 8 victorias visitantes, entonces ya no puedo tener sino máximo 2 victorias locales. ¿Sí? Eso. Listo, entonces ahí está, les hice el segundo, les hice el tercero, les dejo el primero y el cuarto. ¿Sí? El cuarto es que la condicional, o sea, digamos, una y dado x. Entonces voy a pensar que y es la de los empates. ¿Sí? Y digamos que x es la de las victorias locales. Entonces digamos que yo ya tengo, por eso el dado, yo ya tengo que en la fecha han ocurrido X victorias locales. Entonces, ¿cuál será la distribución de la cantidad de empates dado que tengo X victorias locales? Ah, bueno, esa variable aleatoria se distribuye como una binomial donde el n es el n menos x. Entonces, claro, si yo ya tengo, digamos que el x minúscula fuera 3, digamos, yo ya tengo 3 victorias locales, o sea que ya los partidos que quedan son 7. Y en esos 7 partidos yo voy a pensar cómo voy a contar la cantidad de empates en esos 7 partidos. Donde sí les va a tocar trabajar un poquito es en encontrar la probabilidad de éxito, o sea, ¿por qué la probabilidad de éxito es esta? ¿Listo? El ejercicio sí está un poquito más bueno. Sí. Bueno, en realidad no. A ver, yo veo, yo lo tengo aquí resuelto, pero no, hay que trabajar un poquito. Listo, entonces eso les quería comentar sobre la trinomial. Y después de ustedes entender la binomial y la trinomial, simplemente voy a hablar de lo que sería la multinomial, ¿sí? O sea, no son solamente 3, pues mi experimento no lo puedo partir como en 3 posibles resultados o en 2, sino en más posibles resultados. ¿Listo? Creo que por ahí el libro para ilustrar la multinomial
habla con lo de, me parece que pone un ejemplo con lo del dado, ¿sí? El lanzamiento del dado y digamos, los eventos son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, o sea, es una multinomial con de 6 variables, creo que lo pone así. Listo, vamos a la otra distribución que les quería explicar. Díganme la verdad, ¿ustedes sí alcanzaron a leer o no alcanzaron a hacer nada de esto? Yo no los voy a crucificar por eso, pero simplemente quiero saber. ¿O hicieron y no entendieron? Pues al menos en mi caso, profe, yo ya había visto algo de todas estas distribuciones y por eso no leí, pues porque ya las conocía. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, en la Poisson, lo primero es que voy a dar un enfoque, digámoslo, netamente algebraico sobre lo que sería la distribución, ¿sí? Y después, como el enfoque aplicado de, pues, qué es lo que cuenta esa variable aleatoria. Entonces, miren la función de distribución de probabilidad que voy a definir. La función que voy a mostrar es e a la menos lambda, lambda a la x sobre x factorial, donde el x se mueve pues, en los naturales unido al cero. Y ese lambda es una constante positiva. ¿Cómo? Dice, ¿por qué eso es una función de distribución de probabilidad? Ustedes deben recordar algo que vieron en cálculo integral, me imagino que lo vieron en cálculo integral, y es la serie de Taylor para la función exponencial. Sí, a uno por allá se lo mostraban con, pues lo más común era que le pusieran e a la t, es 1 más t más t al cuadrado sobre 2 factorial, más t a la 3 sobre 3 factorial, en fin, ¿sí? Entonces, la manera compacta de escribirla es esta que está ahí señalada, sumatoria con x desde 0 hasta infinito de lambda a la x sobre x factorial. Listo. Si eso es e a la lambda, miren que si usted se pone a sumar todos los valores de f sobre el soporte pues, que tengo, entonces me aparecería e a la menos lambda. Entonces tendría e a la menos lambda por 1 más e a la menos lambda por lambda más e a la menos lambda por lambda a la 2 sobre 2 factorial más etcétera. Entonces usted saque factor común e a la menos lambda y la sumatoria que le queda es e a la lambda. Entonces ahí está listo. E a la menos lambda por e a la lambda, ahí está el 1. Y claramente pues esos valores son positivos. Entonces listo. Esa es una función de distribución de probabilidad. La variable para la cual esa función es su función de masa de probabilidad es la que se llama la variable aleatoria Poisson. ¿Sí? Entonces, ahí desde un enfoque, digámoslo, netamente algebraico, ¿sí? Un enfoque netamente algebraico. Ahora, la cuestión es el enfoque, digamos, como el enfoque teórico, esa variable que cuenta. Pues porque la binomial, usted ya sabe qué es lo que cuenta. La trinomial, usted ya sabe qué es lo que cuenta. La geométrica, usted ya sabe qué es lo que cuenta, la binomial negativa, usted también sabe qué es lo que cuenta. Ah, por cierto, ya que dije binomial negativa, me acordé de algo, y es que en la clase pasada, cuando vimos esto de la binomial negativa, yo no les dije cuál era, les dije la función de distribución de probabilidad, ¿sí o no? Les dije cuál era la función generadora de momentos, pero no les dije cuál era la media, ¿sí o no? Entonces, que de hecho varios me habían preguntado cuando yo les puse esa tareita por allá antes de que regresáramos a clase, yo había puesto, ahora espero como que, digamos, como que todo, uno como que vea, como que ya todo tiene sentido. A ver, yo veo cuál era eso. Ejercicios, pues yo veo si es esta.
esta. Entonces que yo les dije, apenas estábamos por allá viendo, íbamos a empezar a ver medias y varianzas de variables aleatorias, pero sin saber cuáles eran los nombres de esas variables aleatorias. Y no conocíamos la función generadora de momentos. Recuerden, en ese instante del curso no sabíamos lo que era la función generadora de momentos. Sabíamos lo que era la media o el valor esperado y sabíamos lo que era la varianza. También asimetría, para medir asimetría y kurtosis, el tercer y los cuartos momentos con respecto a la media. Y ahí yo les puse algunas distribuciones especiales. Entonces ahí estaba la binomial negativa. Entonces, me acuerdo, yo no puse la varianza en este. Entonces, acuérdense que aquí, cuando yo puse esta tarea, era hacer esto directamente, ¿sí? O sea, hacer sumatorias de y por f de y. ¿Sí? Hacer eso no era de pronto tan fácil, ¿sí o no? Había pues que hacer muchas operaciones para poder llegar hasta allá. Yo creo que ninguno lo hizo, porque creo que este era el de los que yo puse de pronto el que era el más maluco de hacer. Pero miren lo que estaba. R por 1 menos P sobre P para la binomial negativa. Aquí está. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Ahora que conocemos la función generadora de momentos. Esta pues ya la calculamos. Bueno, yo se las puse de ejercicio. No es difícil. Listo, entonces derivo y evalúo el derivo respecto a t y evalúo en t igual a 0. Cuando derivo, pues esto aparte es netamente como cálculo diferencial. Derivo, evalúo en 0, ahí lo pueden, yo les voy a montar esta actualización y ahí está r por 1 menos p sobre p. La varianza también la pueden hacer, ¿sí? Es r por q es 1 menos p, ¿sí? Yo siempre uso esa notación. Listo. Bueno, y el del examen, el que yo les puse en el parcial 2 y en el parcial 3, que era una geométrica, o sea, coja esa binomial negativa y reemplace R por 1. El valor esperado, yo no, si reemplazo por 1 es Q sobre P, o sea, la probabilidad de fracaso sobre la probabilidad de éxito. La probabilidad de fracaso en ese ejemplo era 5/6 sobre la probabilidad de éxito que era 1/6. Ahí daba el 5. ¿Listo? Ahí daba el 5. Listo, me parece que por aquí yo hice algo más. Bueno, ahí está lo del valor esperado. Ya. Listo. Bueno, ¿qué otra cosa puse por aquí? Había puesto binomial negativa, geométrica, hipergeométrica no se las puse. La Poisson, esas sí las había puesto. Y con esta creo que en alguna clase de asesoría, me corrigen si estoy equivocado, habíamos hecho esto. O sea, habíamos hecho, ¿cierto? ¿Era con la Poisson o fue con la geométrica? ¿No se acuerdan? Yo veo. Yo sé que hay una... ¿Dónde quedó la solución? Bueno. Listo. Entonces, ahora, listo. ¿Qué es lo que cuenta esa variable aleatoria discreta que llamamos Poisson y de la cual ya sabemos cuál es su función de distribución de probabilidad? Resulta que la Poisson cuenta, yo le digo así, como eventos de rara ocurrencia, ¿sí? O eventos cuya tasa de ocurrencia es baja, ¿sí? Me explico. Yo ahí puse como dos ejemplos para que empiecen a entender lo que es la Poisson. Digamos que me cuente, entonces, esto porque es aleatorio, el número de accidentes en un día en una intersección, cualquiera. No sé,
en Bello, por allá en las Mellizas, o la 65 con Colombia, o la 80 con Colombia, en fin. Entonces, el número de accidentes en un día es una variable aleatoria, porque cuando usted cambia de día, puede ser que usted obtenga otro valor, ¿sí o no? ¿Qué valores puede obtener usted sobre esa variable? O sea, ¿qué valores puede tomar esa variable? Puede ser que en un día no haya ningún accidente, o puede ser que en un día haya solo un accidente, o dos accidentes, o tres, o cuatro, o cinco, ¿sí o no? Usted no tiene como para decir que el soporte es finito, ¿sí o no? El soporte de esa variable es infinito, porque usted no podría decir en un día cuántos accidentes van a ocurrir, es aleatorio y no hay como una cota. Listo. Entonces, ahí estoy haciendo la ocurrencia de los eventos en unidad de tiempo, número de accidentes en un día, ¿sí? O número de accidentes por hora, lo que sea. Número de visitantes por hora a un centro comercial, algo así. Pues, se usa mucho en unidad de tiempo. En unidad de espacio también, pero pues, en realidad no mucho en comparación con la de tiempo. El número de ratas por hectárea en un cultivo. ¿Sí? Listo. Pues ahí está. Los cuales se miden en unidad de tiempo o espacio. Listo. La constante lambda que está en la función de distribución de probabilidad, esa lambda que está ahí, es la tasa promedio a la que ocurren los accidentes o la cantidad promedio de ratas por hectárea, ¿sí? Por eso digo que es como una tasa, que yo estoy como mirando en unidad de tiempo. Entonces esa tasa es constante y es la media de la variable. Enseguida vamos a demostrar que en realidad es la media de la variable. Listo. Y se interpreta, como lo pongo ahí, como el promedio de esos conteos, ¿sí? De esos eventos raros, por la unidad de tiempo o espacio que yo esté midiendo. Listo. ¿Cómo es la notación? X se distribuye Poisson y solamente pongo el parámetro lambda porque para uno escribir, bueno, quiero que tengan esto claro. Cuando uno pone la notación de la distribución, uno pone la cantidad, los parámetros que son necesarios para describir completamente la distribución. En este caso, la función de distribución de probabilidad. Entonces, aquí solamente escribo lambda, porque yo para describir esta f solamente necesito a lambda, no necesito nada más, ¿sí? Mientras que en la de la binomial necesito n y p, ¿listo? En la de la geométrica, no, en la de la binomial negativa, necesito R y P. Y en la de la geométrica, pues solamente necesito a P. Listo. Pues digamos, un ejemplo para el lambda. Digamos que se sabe, esto pues en la vida real se hace así, se practica así, que en promedio hay 4 accidentes por día en la intersección de la 80 con Colombia. ¿Sí? Es decir, ahí está el lambda. Lambda es 4 accidentes por día. Bueno, para ver qué es el lambda en realidad es la media, pues esto no es muy difícil. ¿Cómo lo podríamos hacer? Podríamos hacer la definición del valor esperado de x como la sumatoria de x por f de x. Lo podríamos hacer así. O podríamos hacer la función generadora de momentos. Calculamos la función generadora de momentos, el valor esperado de e a la t por x. Entonces miren ahí la expresión. La suma sobre el soporte de la variable, ¿sí? Con x desde 0 a infinito de e a la tx por f minúscula de x, que sea la menos lambda, lambda la x sobre x factorial. Y ya luego pues simplemente voy a simplificar esto. Saco el e a la menos lambda porque no depende de la variable de la sumatoria.
y organizo los que están elevados a la x. El e a la t por lambda, ambos me quedarían elevados a la x, por eso queda e a la t por lambda, la t por lambda, y esa multiplicación elevada a la x sobre x factorial. Pero eso no es nada más y nada menos que la serie de la exponencial, donde, o sea, esa sumatoria me da e elevado a la, pues la constante que tengo ahí elevada a la x. Por eso miren que aquí quedó que eso es igual al e a la menos lambda, que viene de aquí de antes, ¿sí o no? Por lo que da esa suma. Pero es que esa suma es Euler elevado a la base de ese lambda, pues, L a la t por lambda, mejor dicho. Listo, ahí está la función generadora de momentos. Vean qué belleza, en un solo renglón. Entonces, derivo y evalúo en cero para hallar la media. Entonces, la derivada pues es muy sencilla. La derivada, pues L a la menos lambda es una constante, entonces queda L a la menos lambda y luego sigue la derivada de una exponencial, que es la misma exponencial por la derivada interna. Y la derivada interna es E a la t por lambda. Reemplazo t por 0, ¿sí? Entonces, E a la t me daría 1. Entonces, ese primerito quedaría E a la lambda. Y ya, ahí está, E a la menos lambda por E a la lambda de 1, y está el lambda solito afuera. Listo. Ahí tengo que la media es lambda. Les queda de ejercicio, que yo creo que también lo hicimos por allá, cuando hicimos esa clase de asesoría, que la varianza de la Poisson también es lambda. Pues faltaría derivar. Yo no lo quise hacer, la verdad. No quise volver a derivar para evaluar en cero, porque me tocaría hacer la derivada de un producto, y la verdad, no quise. No tenía muchas ganas de echar carpintería. Listo. Bueno, ahora, ya que le vieron como la parte algebraica a la Poisson, ahora le vamos a ver la parte teórica a la Poisson. Y la parte teórica es como para que entendamos qué es lo que cuenta la Poisson. ¿Listo? La deducción de la función de distribución de probabilidad, esa deducción sí está en el libro, me parece que está muy enredada. Si en algún momento pues alcanzamos a tener tiempo, pues yo se las explico para que vean como de dónde viene eso. Hay que usar, digamos, es leer bien la teoría, pues como los postulados del proceso Poisson, y plantear y ya, pues cosas de teoría fuerte que se usen, no son muchas. Entonces, bueno. ¿Cuáles son los postulados del proceso Poisson? Entonces, la variable que define el proceso del que voy a hablar es la variable Poisson. El proceso al que yo me voy a referir es el siguiente. Tiene las siguientes tres condiciones. Que la probabilidad de que ocurra un conteo en un intervalo muy pequeño, recuerden, aquí sería un intervalo de tiempo o de espacio, es constante y es proporcional a la longitud del intervalo. ¿Listo? O sea, digamos, si la longitud del intervalo es, no sé, un día, y ya luego usted pasa a la longitud del intervalo que sea una hora, pues entonces hay que guardar la proporcionalidad. ¿Listo? En eso. Segundo postulado del proceso Poisson, y es que la probabilidad de que ocurran dos o más eventos en un intervalo de tiempo o de espacio muy pequeño es prácticamente cero. Entonces ahí es, digamos, usted decir, ahí es donde sirve decir que eso es un evento raro. Entonces, como es raro que ocurra, si ya es raro que ocurra un accidente
digamos, en la 80 con Colombia. Será mucho más raro aún, y tan raro que tendrá probabilidad 0, que ocurran 2 accidentes en un intervalo de tiempo muy pequeño. 2 accidentes en 1 milisegundo. Eso, sí, digamos, se considera como prácticamente 0. Listo. Y la cantidad de eventos en intervalos disjuntos, digamos, serían independientes. O sea, mejor la cantidad de eventos o los conteos en intervalos disjuntos son independientes. Para no poner la cantidad, mejor voy a poner los conteos en intervalos disjuntos son independientes. Listo, entonces aquí les explico como un poquito el inicio de cómo es el inicio de la demostración para conseguir la expresión de la función de distribución de probabilidad. Entonces, digamos, en principio esa función de distribución de probabilidad es una función de 2 variables, ¿sí? Una variable es la cantidad de eventos, ¿sí? La cantidad de accidentes. Y la otra es la longitud del intervalo en el que estoy midiendo. Claro, como lo decíamos ahorita, que la cantidad de eventos o la cantidad de conteos es proporcional a la longitud del intervalo, entonces por eso, ¿sí? Se plantea así. Entonces, digamos, por la primera parte, y es que la probabilidad de obtener un accidente, piénsenlo así, o un evento raro en un intervalo de longitud h es constante y proporcional a la longitud del intervalo. Entonces, por eso aquí queda el lambda que multiplica al h, donde el h es la longitud del intervalo. ¿Listo? Más un o pequeña de h, o sea, una función de orden h, ¿sí? Es decir, que cuando h tiende a 0, eso tiende a 0. Listo. La segunda, que es la carencia de agrupamiento, es decir, no puedo agrupar, ¿sí o no? O sea, no es posible que ocurran 2 o más eventos o 2 o más accidentes en un intervalo de tiempo muy pequeño. Entonces, la sumatoria de todos los conteos, desde 2 hasta infinito, es de orden o pequeña de h. Listo. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, esto. Esta respuesta es 1 porque, a ver, estoy diciendo, la probabilidad de que ocurran X accidentes en un intervalo de longitud 0. Esa probabilidad tiene que ser 1. Un intervalo de longitud 0, la probabilidad de que ocurran X accidentes, pues tiene que ser 1, es absolutamente probable. Listo. Entonces, ahí como puse la notica, es el resto del trabajo para obtener la función de distribución de probabilidad está en el libro, ¿listo? Para que lo lean. Es un poco largo, pero es bueno que sepan de dónde sale. Bueno, y aquí algo interesante, y muy seguramente yo les pediría que sobre esto hicieran pues algo de la exposición que les pedí que hicieran, algo de las propiedades reproductivas. Cuando me refiero a propiedades reproductivas es, digamos, si yo ya conozco que tal variable tiene cierta distribución, ¿cómo la reproduzco haciendo combinaciones de ellas? Es decir, si yo sumo 2 binomiales, ¿será que me da otra binomial? Si yo sumo 2 Poisson, ¿será que se me reproduce? O sea, ¿será que vuelve y me da otra Poisson? Y así por el estilo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, un ejemplo. Y es la suma, primero en palabras y después mejor escrito, y es que la suma de 2 Poisson independientes es otra Poisson donde el promedio es la suma de los promedios de cada una. Es decir,
Miren aquí con la escritura. X sub 1 se distribuye Poisson con parámetro lambda sub 1. Es independiente a X sub 2 que se distribuye Poisson con parámetro lambda sub 2. Entonces, si ocurre eso, entonces la suma de esas dos variables Poisson independientes es otra Poisson, donde el parámetro es la suma de los parámetros anteriores. Listo. Yo ahorita por puro parche, por decirlo así, por puro deporte o por puro amor a la causa, estuve intentando hacer esa demostración con, digámoslo directamente, con la función de distribución de probabilidad, o mejor, con lo que nosotros llamamos la técnica de la función de distribución acumulada. Es decir, intento calcular la función de distribución acumulada de la variable que yo llamo y igual a la suma de esas dos variables, y después de que tenga esa función de distribución acumulada, la derivo para hallar la función de distribución de probabilidad. Y tendría que ver que esa función de distribución de probabilidad es la función de distribución de probabilidad de una Poisson. ¿Sí? Entonces, listo. Yo empecé a hacerlo, pero después llegué a un momento donde dije que veo que ahí estaba muy difícil hacer la suma que quería hacer. Miren por qué. Mira, aquí ya voy a rescatar un ejemplo que yo les dije la otra vez, que era un ejemplo muy importante. Cuando yo tenía la función de distribución de probabilidad conjunta de dos variables que eran independientes y que de hecho eran idénticamente distribuidas, ¿sí? Que se distribuían como una exponencial. Y planteé una variable que construí a partir de ellas dos, que la construí como la suma de esas dos variables, ¿sí? Ahí estaba esa combinación lineal. Entonces, el ejercicio trataba sobre cómo hallar la función de distribución de probabilidad de esa variable W. Recuerden que la idea fue, pues primero hallamos el soporte pues se encuentra muy fácil. Pero la idea era hallar la función de distribución acumulada de W, de esa variable W. Entonces, ahí está el planteamiento. Probabilidad de que W mayúscula fuera menor o igual que un valorcito W minúscula. O sea que eso es, la probabilidad de que X más Y sea menor o igual que W. ¿Y cómo hicimos eso? Tuvimos que hacer el dibujo de la región para calcular la probabilidad de que X más Y fuera menor o igual que W. Y en esa región R era donde se movía nuestro vector aleatorio. Listo, medimos. Hicimos la integral doble sobre esa región de mi función de distribución de probabilidad conjunta. Listo. Y al calcular eso, después de calcular esa suma, pues esta es una suma continua, después de calcular esa suma, encontré la función de distribución acumulada, lógicamente en términos de W, y después la derivé y llegué a esta expresión, ¿sí? Listo. Entonces, lo que yo estaba intentando hacer aquí era eso, pero donde las variables eran esas dos Poisson independientes. Entonces, intento buscar la acumulada, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que Y mayúscula sea menor o igual que Y minúscula, pero mi variable Y mayúscula es X1 más X2, necesito que sea menor o igual que Y, entonces ahí necesito, como esta es discreta, entonces tengo que usar la doble sumatoria sobre la región donde se mueven X y Y, ¿sí? Momento, creo que aquí me equivoqué. No, ahí está bien. Sobre la región donde se mueven X y Y, que es la misma de ahorita. O sea, X1 más X2 es menor o igual que ese valorcito Y minúscula. Entonces, miren que ahí está, los mismos límites de ahorita. Simplemente no aparece Y sino N. Perdón, no aparece N sino Y. Y listo. De la función de distribución conjunta. Pero miren la cosa
sea, yo ni siquiera puse la función ahí, porque la conjunta, como las variables son independientes, es la multiplicación de las marginales. Entonces, si yo voy a poner la multiplicación de las marginales, pues aquí voy a poner, a ver, yo veo, voy a poner, o sea, si la marginal de x1, voy a devolverme a la función. Aquí. La marginal de x1 es, en lugar de lambda, ponga lambda sub 1, y la marginal de x sub 2, en lugar de lambda, ponga lambda sub 2, y multiplíquelas. ¿Sí o no? Esta y esta. Pues aquí, lambda sub 1, lambda sub 1. También hay que cambiar la variable, no ponerle x a las dos. Lambda sub 2, lambda sub 2. Entonces, la sumatoria interna es sobre x sub 2. O sea que pues aquí esto ya. Primero empieza a quedar una notación muy cargada de subíndices. Ah, listo. Ahora, saque las constantes, pues al menos puede juntar el e a la menos lambda 2, lo puede juntar con e a la menos lambda 1. Los puede juntar, los puede sacar, pero ¿cómo hace la sumatoria interna? Ahorita nos quedó fácil porque era pues con el teorema del binomio, pero aquí yo no sabría qué hacer. Si a ustedes se les ocurre, me dicen, ¿sí? Yo no vi qué hacer. Listo. Entonces, por ese lado, como quedó ahí, les puse que era muy difícil. Resulta que tenemos un recurso muy potente, que es la función generadora de momentos. La función generadora de momentos, entonces miren cómo es la forma para hacerlo con esta. La función generadora de momentos cuando existe es única. Entonces si yo la encuentro y veo que tiene cierta característica funcional y digo, esa es la de una binomial, entonces ya sé que la variable que encontré tiene que ser una binomial, como lo estábamos haciendo ahorita. Entonces voy a hallar la función generadora de momentos para la variable aleatoria es x1 más x2, o sea, la que genero a partir de esas dos variables conocidas. Que sé cómo se distribuyen y que sé que son independientes, pues esa es la hipótesis del problema. ¿Cómo encuentro? Es muy importante ahí saber que son independientes y ahí vamos a usar algo que vimos en el capítulo pasado. Pues la función generadora de momentos de esa variable y la calculo como es el valor esperado de e a la t por x1 más x2. Listo. Aquí, como son independientes, ¿sí? Por eso esta igualdad, separo el e a la t por x1 por e a la t por x2. Y como son independientes x1 y x2, ese valor esperado lo puedo poner como el valor esperado desde e a la t por x1 por el valor esperado de e a la t por x2. Pero resulta que es que esto ya sabemos lo que es. Esto es la función generadora de momentos de x1. O sea, este es el m sub x sub 1, ¿sí o no? Por la de x sub 2. Listo, entonces las multiplico. Pero fíjense que, miren cómo voy a juntar.
el primer, aquí está, el e a la menos, el e a la menos lambda 1 con el e a la menos lambda 2. Entonces me va a quedar e elevado a la menos lambda 1 a lambda 2. Yo me voy a silenciar. Se callaron un momentico. Y luego voy a juntar, vean que también en el otro, este mejor lo voy a escribir exponencial, ¿sí? De. Voy a escribir los segundos, ¿sí? Este que tengo ahí señalado, lo voy a juntar con este. Entonces vean que ahí sacaría factor común e a la t cuando vaya a sumar los exponentes. Saco factor común e a la t y dentro de paréntesis me va a quedar lambda 1 más lambda 2. ¿Sí o no? Va a quedar eso. Pero miren cómo quedó la expresión. Quedó e a la menos algo. Ese algo es lambda 1 más lambda 2. Por Euler, pues otra vez Euler elevado a la e a la t por ese mismo, ¿sí o no? Entonces aquí voy a escribir, digamos, bueno, yo cojo esto y digo que, a ver, esto es igual a este lambda 1 más lambda 2 lo voy a cambiar por otra letra, digamos, no sé, beta. Beta. Y ahora sí ya no se ve tan feo como para escribirlo como antes. Entonces quito esto. ¿Sí o no? Ahí está. Y resulta pues que esa es la misma forma funcional de una función generadora de momentos de una Poisson. O sea que a lo que llegué es a que esa variable y es una Poisson. Así, esa variable y se distribuye como una Poisson donde el parámetro es el beta que yo puse aquí, ¿sí o no? Ahí se ve pues que la forma funcional es la forma funcional de una función generadora en momentos de una Poisson. Ya sabemos que ese beta fue la abreviación que yo puse para lambda sub 1 más lambda sub 2. ¿Listo? O sea que la Poisson sí se reproduce. Es decir, si yo sumo una Poisson con otra Poisson, vuelve y me da otra Poisson. A eso me refiero con las propiedades reproductivas. La Poisson se reproduce. ¿Alguna pregunta hasta acá? Supongo que no. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Les dejo la distribución hipergeométrica como para que la consulten. Se van a dar cuenta que de cierta manera ya la hemos hecho cuando vimos probabilidad. Si usted tenía, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que por allá hace tiempo habíamos hecho un ejercicio donde yo había puesto esto. Ah, y en un examen también les puse la hipergeométrica. Entonces, aquí, digamos que recuerden, este es el ejercicio donde las primeras 4 son mujeres. Entonces, digamos, al seleccionar una pareja al azar, la cantidad de mujeres en la pareja es la variable
la variable aleatoria discreta hipergeométrica, pues así se le llama. ¿Sí? Donde su función de distribución de probabilidad, miren, como les digo, pues ahí es que es muy fácil verlo con la tabla. Yo me acuerdo cómo construimos la función. Ah, ya sé cómo lo hacemos fácil. Ya sé. Entonces voy a poner f de m. Es igual. Entonces vean que usted está sacando parejas de un total. Aquí hay un n mayúscula, ¿sí o no? Hay un n mayúscula que es el total de donde usted va a elegir, ¿sí o no? Tiene un n mayúscula de 6 y de ahí va a sacar las parejas. Entonces usted quiere calcular la probabilidad de obtener m mujeres. Voy a poner aquí la probabilidad que m mayúscula sea igual a m minúscula. M mayúscula es la variable aleatoria, o sea, cantidad de mujeres en la pareja. Entonces, miren, esto aquí y esto acá. En el denominador es donde queda el 6 combinado de a 2. Listo. Y el numerador es como para los bloquecitos, ¿sí? Digamos, un bloquecito donde usted va a poner las mujeres y un bloquecito donde usted va a poner los otros. Entonces, digamos, para las mujeres, entonces usted las saca de un grupo de 4, entonces 4 combinadas de a m, y el restante, que son 2 en este caso, usted las va a combinar de a 2 menos m, pues porque tiene solamente, está eligiendo una pareja solamente. ¿Listo? Ahí está. Y ahí el m minúscula puede ser o 0, o 1, o 2. Listo. Y así por el estilo, pues ya cuando se hace más grande, ya le va a dar otra hipergeométrica. Entonces, ¿qué les dejo de ejercicio? Entonces, es como para que recuerden lo que significa ese tipo de distribución. Les dejo de ejercicio que encuentren, no sé, la media y la varianza. Dar la media y la varianza de la hipergeométrica. Me falta poner la notación. Notación. Esa variable m se distribuye como una hipergeométrica. Ay, pucha, no les dije lo de la Poisson. Como una hipergeométrica, aquí me parece que hay que poner el n mayúscula desde donde usted va a sacar y el n minúscula de la cantidad que selecciona. Es decir, en este ejemplo sería una hipergeométrica donde el n mayúscula es 6 y yo de ese conjunto de 6 personas voy a sacar es de a 2. No me acuerdo es lo del 4. Déjeme, yo miro aquí una cosita en el R. Bueno, y mientras tanto, con la Poisson, para uno calcular probabilidades, les voy a poner nota. Para calcular probabilidades con la Poisson de parámetro lambda, eso va a tocar dejarlo ya para la próxima clase. Con la Poisson de parámetro lambda hay que usar pues, la orden p-poise para probabilidad acumulada, ¿listo? Pero como ya me cogió la tarde, entonces, déjenme, yo miro aquí algo P, a ver si sale.
sale. Entonces déjenme, yo pregunto aquí. No sé por qué no es distribución hipergeométrica. Ahí está. Pero la notación para calcular probabilidades. Ahí está. NP y N por P por 1 menos P por esto. Ajá. Entonces. Ah, es con la H. Ahí sí. Ah, sí necesito, sí necesita tres parámetros. M, N y K. Yo verifico aquí algo. Voy a acumular hasta 1, donde el M es... Voy a ver si es así. Ya voy. Aquí 4 y aquí 2. A ver, yo veo si dice MX N M más N. Ah, bueno, el 6 no. O sea, el 4, el 2, que es el N. Pero ¿cuál es el K? También 2. Ya. Mm, estoy seleccionando a 2. Sí, ahí está. Bueno, esta es la orden. Esperen, yo aquí les pongo esto. Tienen esta. Como la notación para esta hipergeométrica, a mí lo que me interesa es, la forma como lo hacen aquí es, primero, cómo están divididos cómo está dividido el grupo. Tengo 4 de un tipo y 2 de un tipo. ¿Sí? Entonces aquí M, el M es 4, el N son los del otro tipo,
A 4 mujeres, 2 hombres. Y el K es la cantidad que voy a sacar. O sea, yo voy a sacar parejas. ¿Sí? K igual a 2. Entonces, la notación para esto es M, N y K. No es con esta I, sino con esta I. Geométrica. Entonces, para el ejemplo que teníamos, el de esa clase, es el M es 4 porque tengo 4 mujeres, el N es 2 porque tengo 2 hombres, ahí tengo la partición del conjunto, y el siguiente número es la cantidad que voy a sacar parejas. ¿No? En esa clase nosotros teníamos la tabla de la función de distribución acumulada. ¿Sí? Digamos, para ese ejemplo teníamos que, pues ustedes pueden verificar las probabilidades ahí, y es que, y los valores de M y aquí las probabilidades. Cero, 1, 2. Yo me acuerdo que el de 1 es 8 de 15. El de 0 es 1 de 15, o sea, 0 mujeres, tienen que ser los 2 hombres. Y este es 6 de 15. Entonces, si yo necesito lo acumulado hasta 1, sumo todas las probabilidades que tengo ahí hasta 1, será 9 de 15, y 9 de 15 llevado a decimales es 0.6. Listo. Si lo voy a hacer en R, la orden de R es esto. Probabilidad acumulada con la hipergeométrica. Acumulando hasta 1 en una hipergeométrica donde tengo 4 de un tipo, que es de los que me interesa contar, 2 del otro tipo, que son los hombres, y estoy sacando de a 2. Ahí está. ¿Listo? Bueno, tengo que dejar aquí, todavía me falta, ¿sí? Eso es lo maluco de haber perdido la clase del jueves. Todavía me falta porque me falta hacer ejemplos con la Poisson, ¿sí? De calcular probabilidades, de cómo las calculamos en R, en fin, varias cositas. La idea es que la próxima clase ya hagamos eso y arranquemos con lo de las distribuciones continuas. Y ¿cuándo es que se acaba el semestre oficial? ¿Hasta cuándo, me he dicho? ¿Hasta cuándo son las clases? ¿Lo saben? ¿Lo tienen por ahí a la mano? ¿Hasta cuándo son las clases? Profe, un comentario, pero no respecto a lo que estás preguntando, sino algo respecto a la hipergeométrica. Sí, cuénteme. Dentro de los parámetros que se seleccionan, uno de los parámetros creo que no era el número de mujeres y hombres, sino el número total de personas, no. Ah, no, porque no es necesario en vista de que, como yo, eso ya está implícito ahí. Como tengo 4 mujeres y 2 hombres, entonces ahí tengo el total. Lo que pasa es que usted me tiene que decir cómo está partido ese total. ¿Sí me entiende? O sea, a Ok. mí qué me sirve saber que tengo 10 y no sé cómo está fraccionado, cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Pero si tengo 10 y ya sé el número de mujeres, por ejemplo, Ah, también. sí, también, correcto, es verdad. Pero la forma en la que lo hace el R es donde el M es uno de los elementos de la partición, ¿sí o no? Y es Sí. donde la variable que me interesa, ¿sí? Lo que estoy contando. El N en este caso es la cantidad de hombres, por eso lo puse ahí arriba, y el K es como la selección que yo hago, ¿sí? Ya, ya. O sea, Ok. yo estoy seleccionando de a dos. Listo, listo. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Listo. Bueno, con gusto.
¿Listo? Nos vemos el jueves. Eso, hasta luego. Listo, hasta luego.